El ruido de la planta siempre fue mi música. El zumbido constante de los motores, el golpeteo rítmico de las prensas, el olor a metal caliente y aceite quemado. Era mi hogar, mi segundo hogar desde hacía más de 20 años. Justo ahora, estaba al lado de la línea de ensamblaje 3, observando cómo un operario nuevo batallaba con una pieza rebelde. A ver, Luis, le dije, mi voz lo suficientemente fuerte para que me escuchara sobre el estruendo. No intentes forzarla. El truco está en el ángulo. ¿Ves? Me incliné, ajusté un poco la pieza con la mano, y con un movimiento suave encajó perfectamente. Luis me sonrió, aliviado. Así era mi día a día. Yo era Valentina Ramírez, supervisora de planta. Conocía cada máquina, cada tornillo, cada tuerca de esta fábrica de autopartes en Asunción como la palma de mi mano. Había pasado más horas aquí que en mi propia casa, viendo crecer a los muchachos, solucionando problemas que ni los manuales de las máquinas preveían. Mi equipo, gente de trabajo, duro y honesta, me respetaba, y yo a ellos. Sabía cuando Carlos, el de mantenimiento, tenía un mal día solo por la forma en que ajustaba su llave. Sabía que a Marta, la ingeniera más joven, le encantaba que le explicara los fallos más raros. Éramos un engranaje, y yo era la grasa que lo hacía funcionar suavemente. Pero ese martes, la música de la planta sonó diferente. Mientras revisaba las especificaciones de un nuevo lote de materia prima, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico. De la asistente de Martín, el director de operaciones. El asunto decía, reunión urgente, dirección. Su tono era inusualmente frío, algo que no cuadraba con la urgencia. Sentí un nudo en el estómago. Martín solía llamarme directamente si algo era urgente, o venía a la planta. Nunca me citaba por correo así. Dejé la tableta sobre un banco de trabajo y me dirigí a la zona administrativa. El contraste era brutal. De la vida ruidosa y sudorosa de la planta, pasé al silencio aséptico de los pasillos de la dirección. Cada paso resonaba en el mármol pulido, como si fuera la única persona viva en ese lugar. La oficina de Martín era todo cristal y acero. Él estaba sentado detrás de su escritorio inmenso, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. A su lado estaba la jefa de recursos humanos, una mujer joven y con el semblante tan gélido como el aire acondicionado de la oficina. No había calidez, ni la familiaridad de otras veces. Esto no era una reunión de trabajo normal. «Valentina», empezó. Martín, su voz pulcra y sin el menor atisbo de la prisa que su asistente había insinuado. Hemos decidido implementar un nuevo sistema, un SAS de optimización de última generación. Esto nos permitirá una eficiencia sin precedentes, ¿sabes? Reducir costes, aumentar la producción. Hablaba como si leyera un folleto. Mi corazón ya estaba latiendo fuerte. Sabía que venía algo malo. Lamentablemente, continuó, sin dejar de sonreír. Tu puesto, el de supervisión humana directa, será reestructurado. El sistema hará tu trabajo. La frase me golpeó como un mazazo. El sistema hará tu trabajo. Lo dijo con una condescendencia tecnológica, como si mi experiencia de 20 años se pudiera resumir en un par de líneas de código. Sentí la sangre helarse, pero me obligué a mantener la compostura. No iba a darles el gusto de verme derrumbarme. ¿Y qué significa eso para mí?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Martín se reclinó en su silla, como si me estuviera haciendo un favor. Bueno, Valentina, te ofrecemos un paquete de salida digna, por supuesto, y un curso online de reconversión laboral. Tenemos convenios con algunas plataformas para que puedas capacitarte en áreas más actuales. Un curso online. Mi experiencia reducida a algo que se aprende en un tutorial. La humillación era profunda. ¿Y mi equipo?, pregunté. La única cosa que me importaba más que mi propio puesto. ¿Qué pasará con Carlos, con Luis, con Marta? Martín agitó una mano, restándole importancia. Ah. Bueno, para algunos habrá reubicación. Otros tendrán la oportunidad de crecimiento, de adaptarse a las nuevas tecnologías. El sistema es el futuro, Valentina. Es inevitable. Evasivo, como siempre. Nunca respondía directamente cuando no le convenía. Salí de esa oficina con un peso enorme en el pecho. El futuro, el mío y el de mi gente, era una incógnita fría y oscura.
Al caminar de regreso por la planta, el bullicio que antes era mi canción, ahora sonaba como un zumbido vacío. Los rostros de mi equipo, que antes me llenaban de orgullo, ahora me causaban una tristeza y una rabia profundas. Vi a Luis, el operario nuevo, ajustando una tuerca en la máquina 3. Una acción tan simple, pero que requería un tacto, una intuición, una destreza que ningún algoritmo podía replicar. Él no lo sabía, pero su futuro, y el de todos, estaba pendiendo de un hilo llamado sistema. Me detuve, apoyando una mano en la fría barandilla de metal que separaba la pasarela de las máquinas. La traición era profunda, una herida abierta. Me di cuenta de que no era solo mi futuro, ni mi puesto. Era la esencia de esta fábrica, la dignidad de mi gente, lo que estaba en juego. La gravedad de la situación me golpeó con una fuerza abrumadora. No podía dejarlo así. Esto no iba a terminar de esta manera. Esa noche, mi casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. El bullicio constante de la planta, que antes me acompañaba incluso en mis sueños, ahora era un vacío ensordecedor. Me preparé un café, como siempre, pero lo dejé olvidado en la mesa de la cocina. Se enfrió sin que lo tocara, un café amargo que se parecía mucho a cómo me sentía por dentro. Aquí, en el silencio de mi hogar, la rabia y la tristeza se hacían más grandes que en la oficina helada de Martín. Recordé la primera vez que pisé esa fábrica. Yo era una piba, recién salida del colegio técnico, con más ganas que conocimiento. Empecé desde abajo, limpiando máquinas, observando a los operarios más viejos. Me quedaba horas. Extra, solo para entender cómo funcionaba cada engranaje, cada polea. Aprendí a distinguir el sonido normal de una máquina del ruido anómalo, ese que te decía que algo no andaba bien antes de que se rompiera del todo. Me ensuciaba las manos con grasa, me quemaba alguna vez con una pieza caliente, pero cada vez que lograba sacar una orden urgente a tiempo, sentía un orgullo que me llenaba el pecho. Era un trabajo duro, sí, pero era mío, y lo hacía bien. Esos años no fueron solo trabajo, fueron sacrificios, cumpleaños familiares que me perdí por una avería inesperada, vacaciones pospuestas porque la producción no podía parar, fines de semana enteros en la planta, resolviendo crisis que ningún sistema de optimización podría haber previsto, ni mucho menos solucionado. Una vez, un rodamiento crítico se recalentó un sábado a la madrugada. No había repuesto inmediato. En lugar de parar la producción por días, logré adaptar una pieza de otra máquina vieja que teníamos de desguace. Funcionó. Sacamos la orden. Eso no lo aprende un algoritmo en un curso online. La fábrica no era solo mi trabajo, era mi vida. Era mi familia extendida. Vi a los hijos de mis compañeros crecer, y luego entrar a trabajar en la misma planta. Me sentía orgullosa de ver la línea funcionar como un reloj suizo, sabiendo que mi mano, mi ojo y mi experiencia estaban detrás de esa precisión. Recuerdo a Martín, cuando recién llegó a la empresa, hace unos 5 años. Era todo sonrisas y elogios. Me decía que mi capacidad resolutiva era invaluable, que era el pilar de la planta. Se le llenaba la boca hablando de mi experiencia. Ahora, el brillo de su innovación lo había cegado por completo. La empresa siempre nos vendió la idea de que éramos una familia. Nos cuidamos entre todos, decían. ¡Qué ironía más grande! Esa retórica familiar se desmoronó en un instante, ante la frialdad de un algoritmo y la sonrisa forzada de un director. Y lo peor, no era solo por mí. Pensaba en Carlos, el veterano de mantenimiento, que conocía cada tuerca y cada cable de la planta mejor que su propia casa. Pensaba en Marta, la joven ingeniera a la que yo misma había mentorizado, enseñándole los trucos que solo se aprenden en el campo de batalla. ¿Qué pasaría con ellos? ¿También los reubicarían o les darían un curso online? La tristeza por ellos me apretaba el alma. ¿Un algoritmo puede sentir la tensión en un rodamiento antes de que falle solo por una vibración sutil? ¿Puede predecir un fallo basándose en un sonido casi imperceptible que solo el oído de un experto detecta? ¿Puede negociar con un proveedor a las 2 de la mañana para que te envíe una pieza urgente que el sistema no previó porque sus datos no eran ideales?
No, un algoritmo no puede hacer nada de eso. Es ciego, sordo y mudo a la realidad. La rabia subía por mi garganta. Ver cómo mi experiencia, mi conocimiento tácito, todo lo que había construido con sudor y esfuerzo, era desestimado como un riesgo empresarial. Eliminar. Un riesgo. Yo era la seguridad, la estabilidad, la capacidad de reacción ante lo imprevisto. Ellos veían un número en una planilla. Un costo que un software prometía reducir. Una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla, fría como el café que tenía delante. Pero no era una lágrima de debilidad. Era el dolor del ultraje, de la injusticia más profunda. Esa lágrima se secó rápidamente, y en su lugar, se asentó una resolución fría y pesada en mi pecho. La tristeza dio paso a una indignación que no permitiría ser silenciada. No iba a dejar que me borraran así. No iba a dejar que borraran todo lo que había construido. Después de esa noche, pasé unos días como si estuviera flotando, mi cuerpo en un lugar y mi mente en otro. Iba a la panadería de siempre, hablaba con la gente, pero por dentro, mi corazón estaba encogido, como si alguien lo hubiera apretado fuerte. A veces, me acercaba a la planta, solo a mirar desde lejos. Veía los camiones entrar y salir, las luces, encendidas por la noche, y sentía un vacío enorme en el estómago. Era mi vida la que seguía ahí, sin mí. Cada vez que escuchaba alguna noticia en la radio sobre automatización exitosa, o cuando un vecino comentaba lo moderna que se estaba poniendo la fábrica con el nuevo sistema, algo dentro de mí se encendía, una chispa fría y punzante. Me venía a la mente un recuerdo de hace muchos años. Un día, recibimos un lote de materia prima que, según los papeles, estaba dentro de los estándares. Pero a mí algo no me cuadraba. El color era un poco diferente, la textura al tacto, casi un instinto. Un sistema estándar lo habría procesado sin chistar. Pero yo, Valentina Ramírez, sabía que algo andaba mal. Paré la línea, hice pruebas, y, efectivamente, el material tenía una pequeña impureza que habría arruinado toda una producción. Salvé miles de dólares y un contrato importante, solo por mi ojo, por mi mano, por mi experiencia. ¿Eso lo podía hacer un sistema? El verdadero punto de quiebre fue cuando escuché a Martín en un podcast corporativo. Lo tenían hablando del SaaS de optimización como si fuera la octava maravilla del mundo, el futuro de la industria. Se jactaba de la eficiencia sin precedentes y de cómo estaban reduciendo riesgos empresariales al eliminar la variabilidad humana. No mencionó ni una sola vez el costo humano, la gente que había dejado en la calle, los años de dedicación. Hablaba de nuestra experiencia como un problema, como un riesgo que había que eliminar. La furia me subió por la garganta. Esa rabia no era una chispa, era un incendio. Con el aviso de despido en una mano y el link a ese curso online de reconversión laboral abierto en mi navegador, empecé a investigar. No el curso, que me parecía una burla, sino el tal SaaS de optimización. Me metí en foros de tecnología industrial, leí artículos técnicos y hasta me descargué el manual público del sistema, que era un mamotreto gigante lleno de jerga. Al principio no entendía mucho, pero poco a poco las piezas empezaron a encajar. Y ahí fue donde encontré el punto de quiebre intelectual. Mientras revisaba los parámetros estándar del sistema, las lagunas eran tan evidentes que me daban ganas de reír y llorar al mismo tiempo. El software asumía un mundo ideal. Materia prima perfecta. Siempre la misma. Cero fluctuaciones de temperatura en el almacén. Proveedores que entregaban siempre en el minuto exacto. Máquinas que se mantenían calibradas por arte de magia. Mi conocimiento de la planta me gritaba, esto no es la realidad. Sabía que la fábrica de Asunción, con sus veranos húmedos, sus proveedores a veces un poco impredecibles, sus máquinas que con los años habían desarrollado sus propias mañas, era un organismo vivo. Tenía sus propias imperfecciones, sus propias particularidades, que un algoritmo ciego, diseñado en una oficina impecable, nunca podría entender. El dolor que sentía se transformó en una convicción inquebrantable. Ya no era solo vengarme de Martín por lo que me había hecho. Esto era más grande. Era reivindicar el valor del conocimiento humano, de la experiencia que solo se gana con años de trabajo en el campo.
Era una lucha por la verdad operacional, por la dignidad de mi gente. Me dije a mí misma, me dijeron que el sistema hará mi trabajo, pero el sistema no conoce la lluvia que afecta la humedad del almacén los días de tormenta, ni al proveedor de San Lorenzo que a veces envía lotes ligeramente por debajo del estándar, pero que yo sabía cómo compensar en la línea. El sistema no sabe del pequeño ruido que hace la máquina 3 cuando está a punto de fallar, ese que solo yo detectaba con el oído. El sistema es ciego, y yo veo. La decisión estaba tomada. Contraatacaría. No con sabotaje. No soy una destructora. Lo haría con la verdad irrefutable. Haría que el sistema se demostrara a sí mismo su propia falibilidad. Lo haría tropezar con su propia perfección idealizada. Cerré el curso online que ni había empezado. Me levanté de la silla. Sentí mi postura diferente, más erguida. Mis ojos brillaban con una nueva determinación, fría, calculadora. La víctima había desaparecido. En su lugar, había surgido una estratega. Empecé a esbozar mentalmente un plan. Necesitaría información, pruebas, una forma de exponer las debilidades del sistema, sin levantar sospechas de un ataque directo. Tenía que ser sutil, quirúrgico. La pantalla de mi computadora se apagó, dejando a la vista el manual del SAS, ahora, con mis propias anotaciones en los márgenes, puntos ciegos, dependencias frágiles, asunciones erróneas. Mi misión era clara. El sistema demostrará que necesita al humano que lo entiende, o morirá en piloto automático. La pantalla se había cerrado, pero mi mente seguía funcionando a 1000 por hora. No podía quedarme de brazos cruzados, eso lo tenía claro. Tenía que observar, como un cazador que estudia a su presa. Aunque ya no estaba en la planta, el cordón umbilical que me unía a ella no se había roto. Al principio iba a la fábrica de vez en cuando, con la excusa de recoger las últimas cosas o pasar a saludar a mis excompañeros. La verdad es que quería ver cómo el sistema estaba haciendo mi trabajo. Me paraba cerca de la entrada, observaba los turnos, los movimientos de los camiones. Hablaba con los de seguridad, con las señoras de la limpieza, gente que siempre había sido de mi confianza y que, aunque no entendieran de algoritmos, sí notaban los cambios en el ambiente. Eran mis ojos y mis oídos. Los rumores no tardaron en llegar. Al principio, eran murmullos. El sistema tiene unos errores raros, me decía el guardia de seguridad, mientras me ofrecía un mate. La línea se atasca por cosas que antes no pasaban, comentaba una de las limpiadoras, que siempre sabía todo lo que pasaba en cada rincón. La dirección de E.T., por supuesto, lo atribuía a la curva de aprendizaje o a errores de configuración inicial. Excusas. Yo sabía que eran más que eso. Eran las primeras. Grietas en la fachada de la perfección digital. Mientras tanto, en casa, me sumergía en el manual del SAS como si fuera mi nueva Biblia. Ese mamotreto lleno de gráficos y términos en inglés que Martín y su gente tanto alababan. Lo leía y lo releía, buscando las costuras, los puntos débiles. Empecé a entender sus algoritmos, sus modelos predictivos, de dónde sacaba los datos y qué asumía. Y ahí lo vi. El sistema estaba diseñado para un mundo perfecto. Asumía que la materia prima siempre sería idéntica, que la humedad de asunción no afectaría los materiales, que los sensores nunca se descalibrarían ni un milímetro. Un mundo ideal que no existía en nuestra fábrica. Me preguntaba, ¿qué hace el sistema si la humedad supera el 80%, como pasa en enero? ¿Qué pasa si la materia prima tiene una densidad ligeramente diferente a la esperada, pero aún dentro de una tolerancia humana que yo sabría manejar? El manual no tenía respuestas para esas situaciones reales. Sus parámetros eran rígidos, ciegos a las sutilezas de la vida real de la planta. Para confirmar mis sospechas, saqué del fondo de mi armario mis viejos discos duros. Tenía copias de seguridad de años de informes de producción, de incidentes pasados, de soluciones manuales que yo misma había implementado. Busqué patrones. Casos de condiciones no estándar que habían requerido mi intervención, que un sistema digital habría ignorado o malinterpretado. Ahí estaban, docenas de ellos. Pequeños milagros operativos que el software no podría replicar. También mantuve el contacto con algunos miembros clave de mi antiguo equipo. Carlos, el jefe de almacén, que me conocía desde siempre. Marta, la ingeniera más joven, que siempre me consultaba.
Con el pretexto de entender el nuevo sistema, les pedía datos específicos. Carlos, ¿cómo está el tema de los lotes del proveedor de Luque? ¿Ves alguna diferencia en los reportes del nuevo sistema? O a Marta. El sistema está reportando algo raro con los sensores de Minot. La línea 2. ¿Notas algo distinto en la calidad del material? Ellos, sin saberlo, me alimentaban con la inteligencia que necesitaba. Me contaban de los errores extraños que el sistema ignoraba o malinterpretaba, cosas que ellos, con su ojo entrenado, detectaban al instante. Con toda esa información empecé a diseñar mi plan de estrés. No era sabotaje, eso lo tenía claro. No iba a destruir nada. Mi objetivo era revelar la incompetencia del sistema, hacer que se mostrara a sí mismo como LOM, que era una herramienta ciega sin la guía humana. Quería replicar las condiciones no estándar que la planta vivía cada día, pero de una forma que no levantara sospechas de un ataque directo. Mis estrategias eran claras. Primero, la materia prima. Sabía que teníamos proveedores que ocasionalmente entregaban lotes con mínimas variaciones, un color ligeramente distinto, una dureza un poco fuera de lo ideal, pero aún manejable para un humano, una composición que, aunque dentro de la tolerancia, el inoenomian sistema podría interpretar mal. Tenía que encontrar la manera de introducir sutilmente uno de esos lotes en un momento clave de la producción. Luego, los microfallos. Conocía cada punto débil de la línea. Sabía dónde podían ocurrir pequeños bloqueos, dónde un sensor secundario podía descalibrarse ligeramente sin que el sistema lo considerara crítico, pero que impactaría en la eficiencia. Sabía que el sistema tardaría en detectarlos o, peor aún, los malinterpretaría. Y por último, las condiciones ambientales. Registré cómo la planta reaccionaba a los cambios climáticos de Asunción. La humedad sofocante del verano que afectaba la maleabilidad de ciertos materiales, las variaciones de temperatura que impactaban en el enfriamiento de las piezas. El sistema no tenía en cuenta esos factores en sus cálculos de producción o mantenimiento predictivo. Ahí había una gran brecha. Sabía que cuando las cosas empezaran a ir mal, Martín y el equipo de ET intentarían culpar a errores humanos o a una mala implementación. Por eso, mi plan incluía un sistema de documentación infalible. Empecé a crear un registro detallado de cada condición de estrés que planeaba usar. Anotaba cómo el sistema debería, teóricamente, reaccionar según el manual, y cómo yo predecía que actuaría en la realidad. Guardaba copias de correos, informes antiguos e incluso grabaciones discretas de algunas interacciones con mis excompañeros. Tenía que tener pruebas de todo. Sentada frente a un mapa detallado de la planta, lleno de mis propias notas y diagramas, sentía una mezcla extraña de anticipación y nerviosismo. Cada pieza del rompecabezas estaba en su lugar. La trampa estaba diseñada. Ahora, solo faltaba activarla. Esperé. La paciencia es una virtud que se aprende en la planta, esperando a que una máquina se caliente o a que un lote de material se asiente. Sabía que la venganza es un plato que se sirve frío, pero también que se cocina a fuego lento, esperando el momento justo. Y ese momento llegó. Una semana de alta producción, justo cuando la empresa estaba bajo presión para mostrar números récord, y por pura casualidad o no, uno de los proveedores que yo había identificado enviaría un lote de materia prima con esas condiciones no estándar que tanto había estudiado. Mis contactos me habían soplado que Martín estaba sudando la gota gorda, necesitaba que el SAS brillara más que nunca. Era el miércoles. Había un operario nuevo en la línea 1, un muchacho que aún no tenía el ojo entrenado para las sutilezas del material. Me acerqué a él, con la excusa de preguntarle cómo se estaba adaptando al nuevo sistema. Mientras hablábamos, señalé el lote de materia prima que había llegado esa mañana. Mira, este material de aceros guaraní es un poco más denso, ¿viste? A veces, si no se procesa rápido, el sistema se vuelve loco con la calibración de la prensa. Capaz te convenga usarlo ahora, que la línea está caliente. Le di un consejo que, bajo mis ojos, era de oro. Para evitar problemas. Bajo los ojos del sistema, sería una pequeña bomba de tiempo. No era sabotaje. Era una prueba de concepto en un entorno real. El sistema lo clasificaría como dentro de especificaciones, pero yo sabía que ese pequeño desvío en la densidad, sumado a la humedad del ambiente, lo haría patinar. Ese mismo día,
pasé a saludar a Carlos, el de mantenimiento, en la línea 3. Mientras charlábamos, mi mirada se posó en un sensor de temperatura secundario, apenas visible. Estaba ligeramente descalibrado, lo suficiente para que el sistema lo considerara tolerable y no lo reportara como crítico, pero yo sabía que afectaría la viscosidad del aceite en un punto clave de la línea, creando pequeñas fricciones que mermarían la eficiencia. No hice nada. No lo toqué. Solo lo observé y seguí mi camino. Dejarlo estar era parte del plan. A partir de ese momento, los pequeños errores empezaron a multiplicarse. Al principio, eran casi imperceptibles, solo para un ojo experto. La línea se volvía menos fluida. Había microparadas inexplicables que duraban segundos, ajustes constantes de parámetros por parte del sistema que no mejoraban el rendimiento. Mis excompañeros me lo contaban, entre quejas y risas nerviosas. Valentina, el sistema dice que la máquina 3 está bien, pero hace un ruidito. Y Martín dice que es nuestra culpa por no adaptarnos. El caos era silencioso. Un goteo constante de ineficiencia. El SAS, en su universo de datos perfectos, tomaba decisiones lógicas para él, pero catastróficas para la planta real. Me enteré por Carlos que el sistema había ordenado más materia prima de la que se necesitaba, creando una acumulación inusual en el almacén. Es como si tuviera miedo de quedarse sin nada, pero no sabe calcular el espacio, Valentina, me dijo, riendo amargamente. También me llegó la noticia de que el sistema había ralentizado una sección de la línea, basándose en datos incorrectos de la densidad del material, el lote de aceros. Guaraní, creando un cuello de botella en otra sección que funcionaba a la perfección. Los productos intermedios, las piezas que debían ir a la siguiente etapa, mostraban pequeñas variaciones de calidad que un supervisor humano como yo habría detectado al instante y corregido. Pero el sistema los ignoraba, los consideraba dentro de la tolerancia. Martín y su equipo de IT estaban en pánico. Atribuían las ineficiencias a errores de interfaz de usuario o problemas de configuración inicial. Intentaban parches, actualizaban el software a mitad de turno, pero solo conseguían complicar más las cosas. La planta estaba cojeando, pero ellos seguían insistiendo en que era un proceso de adaptación. El giro llegó una tarde, con una llamada de Marta. Su voz era un susurro de nerviosismo y excitación. Valentina, no vas a creer esto. Nuestro cliente más grande, el de los volantes, acaba de enviar un correo. Dicen que están detectando anomalías en los lotes que les estamos entregando. Retrasos inexplicables, pequeños defectos, inconsistencias en la cadena de suministro. Había un tono de pánico en su voz. Han exigido una auditoría, inmediata y exhaustiva. Vendrán sus ingenieros y expertos. Hablan de riesgos de continuidad operacional que amenazan sus propias cadenas de montaje. Colgué el teléfono. Una sonrisa fría y satisfecha se dibujó en mis labios. El escenario estaba montado. El público estaba listo y la obra de teatro del sistema perfecto estaba a punto de desmoronarse. Mi plan había funcionado. El día de la auditoría llegó como un aliento gélido. Yo no estaba allí, no oficialmente, pero mis ojos y oídos sí. Marta me mantuvo informada, con mensajes de texto nerviosos y llamadas rápidas en los descansos. La delegación del cliente llegó puntual, con sus trajes impecables y sus caras serias. Eran ingenieros de alto nivel, gente que sabía de qué hablaba, no como Martín y su séquito de IT. También vino gente de la casa matriz, lo que significaba que la cosa era grave de verdad. Martín, según Marta, estaba más blanco que la leche, sudando a mares bajo el aire acondicionado. El director de IT, un muchacho joven con gafas de pasta que siempre hablaba en inglés técnico, intentaba mantener una sonrisa de confianza, pero le temblaba la voz. Querían mostrar una fachada de control, de que todo estaba bajo control gracias al SAS de optimización. Presentaron diapositivas, gráficos con números bonitos, hablando de cómo el sistema había logrado mejoras significativas en las primeras semanas. Pero la realidad era otra. Mientras ellos hablaban de la teoría, los monitores en la sala de control de la planta, que Marta describía, mostraban datos que no cuadraban. Las líneas de producción, que deberían estar en verde brillante, parpadeaban en amarillo, a veces en rojo. Los operarios, que seguían trabajando, se veían nerviosos, mirando de reojo a los directivos y luego a las máquinas que, por dentro,
estaban empezando a hacer de las suyas. Los auditores, con esa mirada aguda que solo tiene la gente que sabe de producción, no se contentaron con las diapositivas. «Queremos ver la línea en acción», dijo uno de ellos, un hombre mayor con canas en las sienes. Y ahí fue donde mi plan de estrés se puso en marcha con toda su fuerza. Marta me contó el desastre en tiempo real. Primero, una de las máquinas que procesaba el lote de aceros guaraní empezó a hacer un ruido extraño. El sistema, en lugar de ralentizarla o ajustarla, ordenó aumentar la velocidad porque los datos de entrada estaban dentro de los parámetros. Obviamente la máquina se atascó. Un golpe sordo que hizo que todos los auditores se giraran de golpe. El sistema empezó a emitir alarmas contradictorias. Fallo en motor, error de sensor, producción optimizada. Todo al mismo tiempo. Luego, la sección donde el sensor descalibrado estaba haciendo de las suyas. La línea se detuvo sin una razón clara para los auditores. El sistema decía que todo estaba bien, que era una parada programada para mantenimiento predictivo, pero no había ninguna programación. Los flujos de material se atascaron. Las piezas empezaron a acumularse en un cuello de botella que crecía a cada segundo. La planta, que antes era una orquesta afinada bajo mi batuta, se había convertido en un coro desafinado de pitos, paradas y operarios confundidos que no sabían qué hacer porque el sistema les daba órdenes contradictorias. Martín, según Marta, se puso morado. El director de IT, con la cara empapada en sudor, intentaba culpar a problemas de red, a ciberseguridad o a un pequeño error humano al ingresar un dato. Cualquier cosa menos admitir que su sistema era una basura. Martín lo respaldaba, pero sus voces sonaban desesperadas, como ratones atrapados en una caja. Los auditores, insisto, no eran tontos, eran expertos. Se notaba en sus miradas, en sus preguntas. Si el sistema es tan optimizado, ¿por qué esta parada repentina, sin aviso en el panel principal?, preguntó el auditor canoso, señalando una máquina detenida. Estos datos de producción que nos mostraron no coinciden con la realidad que estamos viendo en la planta. Martín y el director de IT no sabían qué decir. Balbuceaban, se miraban el uno al otro, buscando una respuesta que no tenían. La producción se paralizó por completo. Las alarmas seguían sonando, pero ahora con menos fuerza, como si el sistema mismo se hubiera rendido. El cliente, con el ceño fruncido, sacó una calculadora y empezó a hacer cuentas, directamente delante de Martín. Podía imaginar las pérdidas, los contratos en riesgo, la amenaza de cancelar pedidos importantes, quizás incluso el contrato a largo plazo, flotaba en el aire, densa y fría como la niebla de la mañana. Martín, con el rostro pálido y sudoroso, se vio públicamente humillado. Su ambicioso proyecto de automatización total, su juguete de millones de dólares, estaba colapsando ante los ojos de los que realmente mandaban en la empresa. La sonrisa forzada había desaparecido, reemplazada por una mueca de derrota. En medio de ese caos, con los pitidos de las alarmas y el silencio de las máquinas rotas, el auditor canoso, el que parecía tener más experiencia, miró a los operarios. «Disculpen», dijo, su voz calmada pero firme. «Antes de que se implementara este sistema, ¿quién era el supervisor de esta línea? ¿Había alguien que realmente conociera el día a día de esta planta?» Se hizo un silencio. Los operarios se miraron entre sí. Se notaba la duda, el miedo a hablar. Pero uno de ellos, un muchacho joven que yo había ayudado con un problema de su máquina hacía unas semanas, tomó aire. «Valentina Ramírez», susurró, su voz apenas audible. Ella conocía todo. Martín, con la cara desfigurada por la derrota, no tuvo más remedio que tragar su orgullo. El auditor lo miró, y luego al director de IT. «Necesitamos a esa persona, ahora». Marta fue la encargada de la llamada, o al menos eso me dijo después. Su voz, cuando mi teléfono vibró, estaba llena de una mezcla de alivio, urgencia y un poco de risa nerviosa. «Valentina, por favor, ven. La planta es un desastre. Necesitan tu ayuda», Martín lo pidió. Mi voz salió tranquila, controlada. «Diles que ya voy», respondí. Escuché la desesperación del otro lado de la línea. Sabía que mi momento había llegado. La línea estaba parada, la empresa en crisis,
y solo yo tenía las claves para reiniciarlo todo. Sonreí. El sistema había hecho mi trabajo, sí, pero ahora el sistema no sabía qué hacer con él. Cuando llegué a la planta, no fui con mi viejo uniforme de supervisora, el que tenía manchas de grasa y el desgaste de años. Fui con ropa de calle, un poco más formal, como si fuera una consultora externa. El ambiente, que antes Marta me había descrito como caótico y lleno de pitidos, se detuvo por un momento al verme. Los operarios me miraron, algunos con alivio, otros con una curiosidad silenciosa. Era como si el aire mismo contuviera la respiración. En la sala de control, el contraste era aún mayor. Martín y el director de E.T. me miraron con una mezcla de vergüenza y desesperación. Sus caras, antes llenas de una falsa confianza, ahora eran un mapa de preocupación y derrota. Los auditores, por otro lado, me observaron con una curiosidad esperanzada, como si vieran la última tabla de salvación. El auditor canoso, el que había preguntado por mí, me hizo un gesto con la cabeza. Sin decir una palabra, me dirigí a los monitores principales. Necesito acceso completo al sistema y los últimos reportes de fallas, dije, mi voz tranquila y firme, sin reproches. El director de E.T., con las manos temblorosas, me dio las credenciales. Me senté frente a la pantalla, los dedos volando sobre el teclado. Los datos desfilaban, una cascada de números y gráficos que para ellos eran un enigma, pero para mí eran el lenguaje de mi planta. Comparé lo que veía en la pantalla con mi conocimiento intuitivo, con el mapa mental que tenía de cada rincón de la fábrica. Ahí estaba. No era un error de código, no era un fallo de red. Era un error en la lógica, en los parámetros que no consideraban las variaciones críticas que yo había predicho. El sistema está interpretando un cambio normal de densidad del material de aceros guaraní como una anomalía crítica, expliqué con precisión, sin apartar la vista de la pantalla. No está diseñado para la realidad de nuestro proveedor de la semana pasada, ni para la temperatura ambiente de esta tarde que aumenta la viscosidad del aceite en la máquina 3. Está sobrecompensando algo que no es un problema real, y eso está creando un cuello de botella y forzando las prensas. Los auditores, que sí entendían, asintieron. Martín y el director de E.T. se quedaron boquiabiertos. Con una confianza serena, empecé a reprogramar algunos parámetros críticos del sistema en tiempo real. Ajusté las sensibilidades de los sensores, aumenté las tolerancias en ciertos procesos, introduciendo ese conocimiento humano que el software de mi última generación no tenía. Era como si estuviera hablando con la planta, susurrándole al oído lo que necesitaba. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, las máquinas comenzaron a moverse de nuevo. El ruido familiar de la línea de producción, que había estado mudo por el caos, cobró vida. Primero un zumbido, luego un golpeteo rítmico, después el movimiento constante de las piezas. Un murmullo de alivio recorrió la sala, y pude escuchar por el intercomunicador también la planta. Los auditores se miraron impresionados. El canoso fue el primero en hablar. La producción se ha restablecido, y en tiempo récord gracias a la intervención experta de la señorita Ramírez. Su veredicto era claro. La confianza del cliente, aunque recuperada, venía con una exigencia, garantías futuras, y la presencia de alguien que realmente entendiera la operación. La caída de Martín fue tan rápida como su ascenso. Al día siguiente, me enteré que la dirección de la casa matriz lo había confrontado. Su flamante proyecto de automatización total fue suspendido indefinidamente. Le dieron un ultimátum, y la sombra de una posible dimisión, o al menos un cambio a un puesto menor, lo perseguía. El director de IT también recibió una reprimenda severa. Su sistema perfecto había fallado estrepitosamente. Mi reivindicación llegó unos días después. Me ofrecieron un nuevo puesto, uno crucial para el futuro de la empresa. Liderar la integración entre planta y sistemas. Mi tarea sería asegurar que la tecnología y la experiencia humana trabajaran de la mano, no una contra la otra. No era solo un trabajo, era la validación de toda mi carrera, de cada hora extra, de cada gota de sudor. Ahora, estoy sentada en mi nueva oficina. Tiene una vista estratégica de la planta, desde donde puedo ver cada línea, cada operario.
Bajo mi dirección, un sistema híbrido opera, más eficiente y robusto que nunca. La experiencia humana y la tecnología se complementan, se potencian. Ya no es una pelea, es una simbiosis. Me dijeron que un sistema haría mi trabajo. Tuve que demostrar que el sistema necesita quien lo entienda para no morir en piloto automático. Y al final, el sistema no solo volvió a arrancar, sino que lo hizo mejor, con el corazón humano latiendo en su código. La experiencia, la intuición, el conocimiento que solo se gana en el campo de batalla son invaluables. No permitan que nadie les diga que son obsoletos. La verdadera automatización es cuando la tecnología potencia al ser humano, no cuando lo reemplaza. ¿Han sentido alguna vez que su conocimiento era subestimado? ¿O que un sistema estaba a punto de robarles lo que tanto les costó construir? Compartan sus propias historias de lucha y victoria en los comentarios. Denle me gusta si sintieron el triunfo de Valentina. Suscríbanse a Café Frío y Venganza para más relatos donde la inteligencia es el arma más afilada. Y recuerden, la venganza es un plato que se sirve mejor con una estrategia bien ejecutada y un café bien frío. Hasta la próxima, valientes.